Respaldaron la candidatura de Lenín Moreno y de Jorge Glass y en julio del año pasado llegaron hasta Carondelet, donde mantuvieron una reunión con el jefe de Estado. 14 meses después marcan distancia con el régimen y la pregunta para Paul Almeida, a quien le damos los buenos días, él es secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se separan? ¿Por qué se distancian? Hola Lenin, buenos días. Realmente el Partido Comunista primero toma las decisiones de manera colectiva. Hace 3 meses ya en una sesión de nuestro comité central habíamos hecho varias observaciones y pusimos algún ultimátum, si quieren, a lo que venía haciendo el gobierno nacional. Posterior a eso yo mantuve una reunión con el secretario de la Política donde le expusimos algunos temas que nos estaban preocupando, el hecho de que no se haya traspasado, por ejemplo, el sistema de dinero electrónico a las cooperativas, el hecho de que no se haya fortalecido los temas de inversión en el agro para pagar esta gran deuda agraria a la que nos hemos referido, el hecho de que no se haya, por ejemplo, impulsado o incorporado dentro de las ternas para el Consejo de Participación Ciudadana a representantes de la ciudadanía, a representantes de los movimientos sociales y por último, pues las últimas medidas económicas que a nuestro criterio tienen un corte neoliberal y que tienen que ser observadas por la ciudadanía con mucha atención. Pues más allá de lo que significan en sí cada una de estas medidas, es la orientación que tienen, que lo que busca es disminuir la capacidad que tiene el Estado para cumplir con su función. Eso es el neoliberalismo, disminuir el Estado a su mínima expresión y permitir que los servicios se conviertan en un negocio del sector privado. Pero Lenín Moreno es un hombre de izquierda. Eso es lo que dice, ya en la práctica, bueno, también por sus decía eso hechos Correa, los conoceréis. ¿no? Eso también decía Correa y miren los hechos. Mira, el presidente Correa en su momento tomó medidas económicas que también observamos. Nuestra postura siempre ha sido de carácter crítica, pero consideramos que en su momento, cuando el presidente Correa hizo algunos cambios y ajustes económicos, tenían una orientación distinta para cubrir posiblemente necesidades de liquidez del Estado, pero para mantener inversión en temas sociales, para garantizar... Y para hacer obras con sobreprecios y para dejarnos endeudados. Yo no creo que la intención de Rafael Correa o del gobierno haya sido hacer obras con sobreprecio, sino más bien pues servir a la gente, y ahí tenemos realmente obras que no se pueden ocultar. El sobreprecio y la corrupción son temas que dependen no necesariamente de quien está en la cabeza, sino de quienes ejecutan muchas veces la política pública, que a veces los bandos medios tienen esas desviaciones. El gobierno del presidente Moreno Correa de eso. También ha tenido una actitud, el presidente Moreno también ha tenido una actitud contraria a los postulados del Partido Comunista, que siempre estuvo a favor de los procesos integracionistas, los que impulsó precisamente Rafael Correa, llámense Alba o UNASUR. El presidente Moreno lo justifica, su postura, su actitud actual, pues, en la ideologización de esos procesos y en los nulos resultados. Parece que el presidente Moreno no ha leído lo que significa el ALBA, por ejemplo, porque justamente es un proceso de integración que partía de unos elementos ideológicos, integración latinoamericana, un concepto bolivariano de integración, solidaridad, complementariedad. El ALBA, por ejemplo, significa miles de personas operadas mediante la misión Milagro, miles de personas alfabetizadas mediante programas como Yo Sí Puedo, intercambios solidarios de comercio, intercambios solidarios en temas de educación, etcétera. Y lo que se ha hecho con UNASUR, todos los grupos, todos los sectores o los espacios de integración regional tienen momentos y momentos. El rol que ha tenido UNASUR fue muy importante, tiene que seguir siendo muy importante, porque no es una integración solo política, es política, económica y social. Y lo lógico y lo correcto es que se hagan todos los esfuerzos para que esa integración pueda darse y sea efectiva. Que hay compromisos públicos que no se han cumplido, señalan desde el Partido Comunista Ecuatoriano. Recordémosle a la ciudadanía cuáles son algunos de esos. Justamente los que te había mencionado, sí, este tema de mantenerse en los temas de integración latinoamericana, ALBA, UNASUR, por ejemplo, las ternas del Consejo de Participación Ciudadana, que no hemos planteado que sean compañeros nuestros, pero sí representantes de la sociedad civil, los que tenían que haber sido incluidos. Frente a la derogación, por ejemplo, de la ley de plusvalía, nosotros habíamos planteado la necesidad de hacer normas que regulen la especulación de la tierra. Eso es un compromiso público, tanto del presidente Moreno cuanto de Miguel Carvajal, quien en su momento ejercía como secretario de la Política. El traspaso del dinero electrónico, el sistema de dinero electrónico que tenía el Banco Central a las cooperativas, y uno de los compromisos incumplidos tiene que ver con que
se comprometió el presidente Moreno en una reunión con el Frente Unidos a conformar un consejo consultivo político y social para que estas medidas que se están tomando en el ámbito político, económico y social sean discutidas y conversadas con los sectores que le llevamos a la presidencia de la República. Ustedes dijeron en su momento que les preocupaba, y lo ha señalado, la estructuración o la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Luego de las acciones observadas por parte del Consejo Transitorio, ¿ratifican las observaciones, las dudas, estos temores iniciales que tenían? Nosotros creemos que el Consejo se está extralimitando, está tomando decisiones que no le corresponden. La cesación, por ejemplo, de los jueces de la Corte Constitucional, pues no está dentro de sus competencias. La consulta no les facultó aquello, la Constitución no les faculta, y eso por poner un ejemplo, ¿no? Luego, pues considerado que las evaluaciones que se han realizado no se han hecho a las competencias, a las atribuciones, a los objetivos institucionales, sino se han hecho a las personas. Entonces nos parece que hay un sesgo ahí que tiene que observarse con claridad. Pero eso no significa tampoco que estén avalando al anterior Consejo de Participación Ciudadana. Muchas de las funciones de organismos, digamos, que han sido cesados, ahí hay que tener objetividad, ¿cierto? Nosotros tenemos que decir, no podemos decir que el Consejo de Participación anterior hizo las cosas bien, pero tampoco consideramos que esté procediendo primero frente a la norma, frente a la ley. Y lo que estamos haciendo es llevarle al Ecuador a una desinstitucionalización, porque la estabilidad jurídica se ve cada vez más afectada. ¿Y qué tipo de acciones son las que ustedes proponen para que el presidente, el gobierno retomen aquello que consideran el buen camino para que desde su perspectiva pues se rectifique? Por lo pronto, el presidente Moreno debería, él y su gobierno, observar el plan de gobierno con el cual se ganó las elecciones. Nosotros estamos constituyendo y hemos convocado un gran frente amplio con carácter progresista de izquierda, en el cual ya estamos varias organizaciones sociales y políticas, estamos construyendo algunos manifiestos y documentos para hacer una propuesta en la esperanza todavía de que hayan cosas que se puedan revertir. Yo realmente digo, por más que a veces tengamos mucha fe, la hemos ido perdiendo en estos últimos meses de gobierno. En todo caso, vamos a hacer la propuesta, y de lo contrario nos quedará a los sectores de la izquierda a la calle, nos quedarán los espacios de participación ciudadana, los pocos que se han consolidado, no solo en este año, sino en los últimos 10 años de Revolución Ciudadana, y lo que deberíamos hacer es utilizar esos instrumentos. Lo vamos a hacer en medida de que se pueda defender los intereses de un sector que es el pueblo, y el pueblo que tiene mayores condiciones de explotación en el país. Paul, pero me llama la atención que ustedes, que eran tan cercanos al gobierno, que se reunían con el presidente ahí en el salón de banquetes y podían dialogar de manera directa, no lo hayan vuelto a hacer. Le cerraron las puertas al Partido Comunista. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ir primero al diálogo y después pues a lo que... Yo no me he reunido sino 2 o 3 veces con Moreno. En una ocasión... bueno, hay gente que no se candidato, y otras un par de veces en el marco del Frente Unidos, y una sola reunión que tuvimos como Partido Comunista en el marco del diálogo nacional. No ha habido tales puertas abiertas desde un principio ni nada. Con el presidente Correa no nos logramos reunir nunca. Nuestra postura de apoyo ha sido porque hemos considerado que hay elementos concretos que tenían que ser apoyados, que teníamos que fortalecer desde nuestra acción política, pero en esa misma línea nos mantenemos hoy. Creemos que hay que decirle a la gente, el gobierno se está equivocando, se ha equivocado ya en materia de las medidas económicas, en decisiones políticas que se vienen tomando, y consideramos que ya existe una orientación política y económica de corte de derecha o incluso neoliberal ya en algunos de los temas. Paul Almeida, secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano, gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias a ustedes.